Soy mecánico en un taller pequeño en Tequixquiac, al norte del Estado de México. Llevo más de 10 años con las manos manchadas de grasa y los pulmones llenos de humo. Nada me sorprende fácilmente. Pero lo que encontré esa tarde, hasta hoy me cuesta entender. Siempre tomo la misma ruta para volver a casa. Paso por un mercado viejo, cruzo una calle con árboles resecos y luego doblo hacia una antigua florería cerrada desde antes de la pandemia. Ese día, mientras caminaba distraído con el celular en el bolsillo, noté un brillo junto a la banqueta. No era común ver algo reluciente en esa parte del barrio. Me detuve, me agaché y lo recogí. Era un collar, una cadena oscura, muy fina, con un colgante ovalado en el centro. La piedra estaba agrietada en el medio, como si alguien la hubiera presionado con rabia. Parecía antiguo, y aunque no suelo guardar cosas que no son mías, algo en ese momento me empujó a meterlo en la mochila sin pensarlo demasiado. Al llegar a casa, Renata, mi esposa, estaba cocinando arroz con calabaza, como todos los martes. Le mostré el collar mientras me quitaba las botas y ella, con una sonrisa burlona, dijo: «Eso parece de muerta». «¿Dónde lo encontraste?», le conté. Se lo puso sin pensarlo. «Se ve bonito, ¿no?», dijo, mientras se miraba en el espejo de la sala. A mí no me pareció bonito, me pareció inquietante. Algo en ese objeto no estaba bien, pero me callé. No quería sonar paranoico. Esa noche las cosas ya no eran iguales. Las luces del pasillo parpadearon varias veces antes de apagarse. El foco de la cocina se fundió con un estallido seco, aunque lo habíamos cambiado hace apenas 2 días. Pensé que era coincidencia, pero ese tipo de cosas empezaron a pasar con frecuencia. Y Renata comenzó a tener sueños muy agitados. Una madrugada se levantó sobresaltada, empapada en sudor. Me dijo que había soñado con una mujer parada frente a la cama, susurrándole cosas al oído, pero que no lograba entenderlas. Solo recordaba una sensación: frío. Un frío que no venía de afuera, sino desde dentro. Fue entonces cuando algo dentro de mí se activó. Algo me decía que ese collar no era simplemente una joya olvidada en la calle, que alguien lo había dejado ahí para que lo encontráramos. Y si tú eres de los que aman relatos como este, suscríbete, activa la campanita y cuéntame en los comentarios cuál ha sido tu peor experiencia en la vida. Tal vez no estés tan solo como piensas. Pero bueno, esto apenas comenzaba, porque lo verdaderamente raro vendría después. Después de aquella noche, todo empezó a sentirse fuera de lugar. Nada escandaloso al principio, pero eran detalles que, cuando se repetían, empezaban a inquietar. La televisión se encendía sola en la madrugada, siempre sin señal, mostrando una pantalla gris con un leve zumbido de fondo. Pensé que era un corto. Cambié los enchufes, revisé los cables, pero no se trataba de eso. El reloj del comedor se detenía siempre a las 3:14. No importaba cuántas veces le cambiara las pilas. A la misma hora, el minutero se congelaba. Renata decía que eran tonterías, que yo estaba viendo fantasmas donde no los había. Pero lo que no me dijo, y luego supe, es que también había empezado a escuchar cosas. Una tarde la encontré parada en medio de la sala, con la cabeza inclinada como si escuchara algo. Estaba sola. Al acercarme pegó un brinco. «¿Estás bien?», pregunté. Me respondió que sí, que se había distraído, pero su mirada estaba fija, ausente, como si sus pensamientos ya no fueran suyos. Al principio pensé que era estrés, que algo la tenía nerviosa, quizá el trabajo o alguna preocupación que no quería compartir, pero su comportamiento cambió de forma más profunda. Renata era de reír mucho, de poner música mientras cocinaba, de abrazarme sin razón. Ahora apenas hablaba, pasaba más tiempo en silencio, mirando por la ventana, o sentada en la cama acariciando la piedra del collar con los dedos, como si le calmara el alma. Una noche, mientras yo intentaba dormir, la escuché murmurar:
Me giré pensando que hablaba en sueños, pero estaba despierta, sentada en la esquina del cuarto, con el rostro medio cubierto por la sombra. Murmuraba frases entrecortadas como una conversación, pero no respondía a nadie visible. Cuando le pregunté con quién hablaba, solo dijo, con ella. Me cuenta cosas de su vida. A veces llora. Fue ahí cuando supe que algo no estaba bien. El ambiente dentro de la casa empezó a tornarse pesado, como si el aire se espesara. Nuestro perro, Cosme, que siempre dormía bajo la mesa, ya no quería entrar. Ladraba mirando hacia el interior y se escondía en el patio trasero. Las luces comenzaban a oscilar sin motivo y los objetos, pequeños como una cuchara o el control remoto, aparecían en lugares donde ninguno de los dos los había dejado. Una madrugada escuché que la silla del comedor se arrastró. Bajé con el corazón acelerado y no encontré a nadie. Pero la silla estaba fuera de lugar, como si alguien se hubiera sentado a esperar. Yo aún trataba de encontrar razones lógicas, pero en el fondo, algo me decía que ese collar había traído consigo mucho más que una historia. Había traído una presencia, y lo peor, apenas estábamos empezando a entenderlo. Intenté convencerme de que todo era coincidencia, que Renata solo estaba pasando por una mala racha, pero cada día sus acciones se volvían más desconcertantes. Un martes por la mañana, mientras preparaba café, me di cuenta de que ella había puesto la taza en la estufa sin café, solo agua hirviendo, y se quedó mirándola durante varios minutos, como si esperara que algo surgiera de ahí. Cuando le pregunté qué hacía, solo murmuró, «Estoy esperando a que me hable». Me congelé. ¿Esperar a quién? No contestó. Salió al patio con el collar en la mano y se sentó en el banco de madera junto al limonero, donde se quedó por horas, quieta, con la vista perdida. Esa noche, mientras yo trataba de distraerme viendo una película, ella estaba en el cuarto de baño, hablando con alguien. Me acerqué, pensando que tal vez había llamado a su madre por teléfono, pero no había ningún celular a la vista. Solo su voz baja, diciendo cosas como, «Sí, te escucho y no lo voy a decir, tranquila». Golpeé la puerta. Silencio. Después de unos segundos, abrió. Me miró como si no me reconociera del todo, con los ojos vidriosos. «¿Estás bien?», pregunté. Asintió lentamente. Luego se encerró en el cuarto, apagó las luces y no salió hasta el día siguiente. Empecé a llevar un registro mental de lo que pasaba. Los cambios no solo eran en ella. Las plantas del jardín, que siempre regábamos juntos, se marchitaron de un día para otro. El olor dentro de la casa cambió. Había un aroma metálico, seco, difícil de explicar. No venía de la cocina ni del baño. Era como si el propio aire se hubiera podrido. Renata comenzó a escribir en una libreta vieja que teníamos guardada en el mueble del pasillo. Antes solo la usábamos para hacer listas del súper o anotar cosas del banco, pero ahora la llenaba de símbolos extraños, dibujos deformes, frases repetidas sin sentido. Ella está dentro, yo no soy yo, el espejo es la puerta. Una madrugada desperté sobresaltado al escuchar un golpe seco. Corrí al cuarto y la encontré de rodillas frente al armario, con la cabeza agachada, golpeando su frente contra la madera. Me lancé a detenerla. Al tocarla, su cuerpo estaba helado, completamente tenso. No gritó, no lloró, solo dijo, «No quiere que me vayas a tocar otra vez». Esa frase no era suya. El tono, la entonación, la forma en que lo dijo, no era Renata. Era otra voz usando su boca. Dormí en la sala ese día, no por enojo, sino por miedo. Porque aunque todavía no lo aceptaba, ya no era mi esposa la que vivía conmigo. Las noches en casa se volvieron más pesadas que el concreto. No importaba si era lunes o sábado, cada vez que el sol se ocultaba, yo sentía que algo dentro de esas paredes respiraba diferente. Ya no era solo el comportamiento de Renata, era el ambiente,
Todo lo que nos rodeaba parecía desacomodado, alterado, como si una presencia invisible hubiese tomado asiento en nuestra rutina. Empezó con sonidos, ruidos tenues pero nítidos, el rechinar de la madera en horarios exactos, el crujido del piso del pasillo, incluso cuando ninguno de los dos se movía. Cosme, nuestro perro, ya ni siquiera se acercaba a la entrada. Dormía bajo la escalera, escondido, con las orejas caídas. Cuando algo lo sobresaltaba, no ladraba. Solo gemía, como si supiera que no tenía sentido enfrentarlo. Una noche, mientras estaba sentado en la cocina tomando un té, escuché que arrastraban una silla del comedor. Pensé que era Renata, pero ella seguía encerrada en el cuarto. Me levanté, caminé en silencio y encontré la silla perfectamente colocada, solo que ahora apuntando hacia la puerta, como si alguien la hubiera girado a propósito. Revisé ventanas, cerraduras, todo estaba cerrado. La casa estaba bien cerrada, demasiado bien. Lo peor fue que las cosas comenzaron a moverse por sí solas. Pequeños objetos, como las llaves del coche o el control remoto, desaparecían durante horas y luego aparecían en lugares imposibles. Dentro del microondas, bajo la almohada, dentro del refri. Renata ya casi no hablaba. Su mirada se mantenía fija en el televisor apagado. Le hablaba y no respondía, pero una madrugada la escuché llorar. No eran sollozos normales. Era un lamento bajo, contenido, como si intentara no hacer ruido, aunque el silencio absoluto la delatara. Me levanté, fui hasta el cuarto. La puerta estaba entreabierta. Ella estaba sentada en la orilla de la cama, abrazando sus piernas, con el collar entre las manos. La piedra del centro tenía un brillo rojizo, muy tenue, pero real. Me acerqué y sin tocarla, le pregunté, ¿qué ves? Sin girar la cabeza respondió en voz baja. Ella está parada al lado del closet, no me deja dormir. Miré hacia ese rincón. No había nada, solo oscuridad. Pero esa oscuridad se sentía pesada, como si ocultara más que sombra. Desde esa noche comencé a dormir con la puerta del cuarto abierta y todas las luces encendidas. El sueño ya no llegaba fácil. Cada pequeño sonido me levantaba. A veces escuchaba como si alguien respirara junto a mí, pero cuando giraba la cabeza, Renata dormía del otro lado, boca abajo, inmóvil. Y entonces lo entendí con claridad. No estábamos solos en esa casa. Algo había entrado con ese collar, y cada día ganaba más espacio. Ya no podía seguir ignorando lo obvio. Lo que estaba ocurriendo no era producto del estrés ni una coincidencia. Renata no era la misma, la casa no era la misma, y yo ya no dormía. Así que decidí hacer algo. Una mañana, mientras ella dormía profundamente, me acerqué a su cama sin hacer ruido. El cuarto estaba en penumbra y el aire, denso, como si respirara agua. Ella tenía el collar puesto, como siempre. Lo sujeté con mucho cuidado, queriendo evitar que se despertara, y tiré suavemente de la cadena. Fue inútil. El metal, que parecía frágil a simple vista, estaba tenso, casi fundido con su cuello. No había forma de sacarlo sin lastimarla. Pero no solo eso. En cuanto lo toqué, sentí una descarga en los dedos, una especie de ardor repentino, como si me hubiera acercado a una llama invisible. Retiré la mano de inmediato. En ese momento, Renata abrió los ojos. Me miró con una expresión que no había visto nunca en su rostro, ni ira ni miedo. Era vacío. «No lo toques», dijo con voz ronca. «Ella no quiere que lo toques». No supe qué responder. Solo retrocedí y salí del cuarto. Aquel mismo día decidí llevarla con el Padre Salvador, el párroco del templo viejo de Santa Úrsula, un hombre reservado pero sabio. Renata no se resistió, lo cual me sorprendió. Durante el trayecto no dijo una palabra, solo miraba por la ventana, acariciando la piedra del collar con los dedos. Cuando llegamos, el padre la recibió en silencio. La observó detenidamente. Luego me pidió que saliera de la habitación.
Estuve esperando fuera, con las manos sudadas, escuchando apenas el murmullo de sus oraciones. Después de un rato, salió. Su rostro era serio, preocupado. Eso que lleva no es solo un objeto, es un vínculo, me dijo. Hay algo unido a ella, algo que fue despertado. No se va a romper así, nada más. ¿Qué hago entonces?, pregunté casi suplicando. Busca su origen, averigua a quién pertenecía, de dónde salió. No es lo mismo exorcizar que devolver. Volvimos a casa en silencio. Renata parecía más tranquila, pero sabía que era una calma falsa, como la de un animal antes de atacar. Esa noche me quedé en vela otra vez. Escuché a Renata hablar dormida, pero no entendía lo que decía. Algunas palabras eran claras, otras sonaban en un idioma que no conocía. Lo único que pude distinguir con claridad fue una frase que repitió 2 veces. Ella quiere volver, ella quiere su lugar. Apreté los dientes. No sabía cómo ni por qué, pero estaba seguro de una cosa. Lo que fuera que se había metido con nosotros, no iba a irse sin pelear. Volví al lugar donde todo había empezado. La florería cerrada en la esquina de la calle Abasolo, donde encontré ese maldito collar por primera vez. Desde afuera, el local parecía congelado en el tiempo. Los vidrios polvosos, el letrero desgastado y una verja oxidada que colgaba torcida. Pero lo que más me llamó la atención fue que en la banqueta, justo frente al portón, había una cruz pequeña hecha con ramas secas, como una marca olvidada por alguien hace años. Crucé la calle hasta la tienda de abarrotes de Don Tacho, justo en la esquina. Es un hombre mayor, de esos que conocen cada chisme del pueblo. Le pregunté, sin rodeos, si recordaba alguna historia sobre ese local. Me miró fijamente, dejó el refresco que estaba acomodando y dijo: «Ese lugar. Ahí murió una joven hace muchos años. Se llamaba Estela. Nadie supo exactamente qué pasó. Dicen que una camioneta la arrolló y que su cuerpo quedó irreconocible. Lo único que encontraron intacto fue un collar, uno igual al que acabas de describir». Tragué saliva. ¿Y el cuerpo? Desapareció. El velorio se hizo con un ataúd cerrado, pero mucha gente decía que estaba vacío. Hubo rumores de que alguien lo robó del hospital. Otros decían que la familia lo ocultó por vergüenza. No se sabe. Lo que sí es cierto es que el collar se perdió. Desapareció después del accidente. Me quedé en silencio un momento. ¿Y nadie volvió a saber de él? Hasta ahora, al parecer. Le agradecí la información y me fui, con un peso en el pecho que no me dejaba respirar con normalidad. Todo encajaba. El collar, la muerte, la desaparición del cuerpo. Y Renata estaba atrapada en medio de todo eso. Esa misma noche, revisé nuestros cajones buscando alguna pista, algo que se me hubiera escapado. Encontré una hoja doblada entre las páginas de un libro viejo de la preparatoria. Era una lista de nombres. Todos eran femeninos. Algunos estaban tachados con fuerza. El nombre Estela M. aparecía repetido 3 veces en tinta azul. En la esquina de la hoja, escrito con una letra más temblorosa, se leía: «Yo no quería estar sola. Ellas prometieron quedarse». No era la letra de Renata, no era mi letra. Nunca habíamos visto ese papel antes. Al menos, eso pensaba. Mostré el papel a Renata. Ella lo leyó sin expresión, como si ya lo conociera. Luego me dijo: «Ella no murió del todo. Solo está esperando que alguien le devuelva lo que le quitaron». Y después se levantó de la cama, fue al baño y se encerró. No la escuché llorar, no vomitó, no habló. Solo silencio. Y por primera vez sentí que ella ya no necesitaba estar poseída, porque algo dentro de ella ya se estaba convirtiendo en otra cosa. Después de esa noche, algo cambió definitivamente. No solo en el ambiente, en ella. Renata se levantaba antes del amanecer. Caminaba descalza por la casa sin encender luces y murmuraba palabras que no entendía. Parecía que ya no necesitaba dormir. Comía poco, no se quejaba de nada.
No reaccionaba ante el frío ni ante el calor. Era como si se estuviera alejando del cuerpo sin dejar de estar presente. Una madrugada me desperté y no la vi en la cama. Salí al pasillo y la encontré sentada en la sala, con el rostro completamente inmóvil. Tenía la mirada clavada en la pared. El collar colgaba, pero la piedra ya no tenía ese brillo rojizo. Era más oscura, más opaca. Parecía absorber la poca luz que había en la habitación. Me acerqué despacio y le hablé por su nombre. No volteó, no respondió. «Renata, ¿me escuchas?». Tardó unos segundos y luego susurró. «Ella ya no me deja ir». Sentí un nudo en el estómago. Quise tocarle el hombro, pero en cuanto mi mano se acercó, ella giró lentamente la cabeza. Sus ojos no eran suyos. Había una oscuridad en la mirada, como si algo detrás de sus pupilas estuviera observándome a través de ella. «No le gusta que me hables», dijo. «Está despierta todo el tiempo». Retrocedí. Me encerré en el baño y lloré en silencio. No sabía a quién acudir. Nadie creería lo que estaba pasando. Yo mismo no lo creería si me lo contaran. Los días siguientes, Renata dejó de usar palabras cotidianas. Cuando me hablaba, lo hacía en un tono seco, pausado, con frases que parecían sacadas de otro tiempo. Anotaba cosas en las paredes con un marcador rojo, nombres, fechas, símbolos. Y lo más inquietante, dibujaba ojos, en puertas, en ventanas, en el refrigerador. Ojos por todas partes. Decidí grabarla una noche. Coloqué el celular sobre el ropero, apuntando hacia la cama. Cuando revisé la grabación al día siguiente, me paralicé. A las 3:14 de la madrugada, Renata se sentó lentamente, sin abrir los ojos, y comenzó a recitar palabras en un idioma que nunca había escuchado. Su cuerpo se mecía hacia adelante y hacia atrás, y en un momento miró directo a la cámara. Pero lo más escalofriante fue esto. Yo no estaba en la cama. En la grabación, el lado donde yo había dormido aparecía vacío. Eso me rompió. ¿Dónde estuve yo durante ese tiempo? ¿Fui parte de lo que ella vivió o algo ocupó mi lugar? Ya no sabía qué era real y qué no. Lo único claro era esto. La mujer con la que me había casado ya no estaba ahí. Y si lo estaba, estaba atrapada, muy dentro de sí misma. No recuerdo qué día exacto fue. Solo sé que esa noche rompió algo dentro de mí y dentro de esta casa. Todo comenzó con un olor insoportable. Era como carne podrida mezclada con humedad. Un hedor que no venía de ningún lugar físico, porque revisé caños, la basura, el patio y nada. Renata estaba en la sala, parada frente al ventanal, con los pies descalzos sobre el piso frío y el collar colgando sobre su pecho como una medalla maldita. La intenté mover, decirle que saliéramos un rato, que fuéramos al pueblo. Pero me miró con ese rostro inmutable y dijo, «Ella quiere quedarse aquí. Dice que no le gusta el ruido de afuera». Me alejé sin responder. No sabía si discutirla, abrazarla o gritar. Decidí encerrarme en la cocina para respirar, pero fue inútil. Todo estaba impregnado de ese aire denso que ya se había vuelto parte de nuestra rutina. Pasadas las 3 de la madrugada, algo se quebró, literalmente. El espejo del baño estalló con un crujido violento. Corrí hasta ahí y encontré los fragmentos esparcidos por el piso. No había nadie cerca, pero al mirar el reflejo roto, entre las grietas, me pareció ver una figura de espaldas. Al voltear, no había nada. Volví al cuarto y encontré a Renata en el suelo, temblando. Sus labios se movían rápido, sin emitir sonido. El collar brillaba de nuevo. Esta vez, la piedra tenía un tono rojo encendido, como brasas. Me agaché para ayudarla y al tocarla, todo en la casa pareció temblar. Los focos parpadearon, las ventanas se sacudieron como si hubiera viento, aunque todo estaba cerrado. Y los cuadros se cayeron de golpe. Renata gritó, pero no con su voz.
Era un grito agudo, largo, como si algo dentro de ella estuviera saliendo. Corrí al coche, saqué una bolsa de lona, metí el collar dentro usando unos guantes de jardinería y lo até con cinta. Salí corriendo, con el corazón latiéndome en la garganta. No podía respirar, no podía pensar. Solo sabía una cosa: tenía que alejarme de ese objeto. Manejé hasta el Canal Viejo, a las afueras del pueblo. Caminé hasta la parte más profunda y tiré la bolsa al agua con unas piedras amarradas. La vi hundirse lentamente, mientras el reflejo de la luna temblaba sobre la superficie turbia. Me quedé ahí parado varios minutos esperando que algo sucediera, pero no pasó nada, solo silencio. Volví a casa con la ropa empapada y los brazos entumidos. Renata dormía, o al menos eso parecía. La arropé y me senté a su lado en el suelo. Pensé que todo había terminado, que al fin habíamos cerrado esa puerta. Pero me equivoqué, porque al amanecer, el collar estaba sobre la mesa del comedor, seco, intacto, como si nunca se hubiera ido. No entendía cómo era posible. Yo mismo lo había lanzado al canal, con piedras, sellado en una bolsa gruesa. Lo vi hundirse, y sin embargo, al despertar esa mañana, ahí estaba, sobre la mesa, seco, limpio, con la piedra aún más brillante que antes. Renata seguía dormida, respirando apenas. Fui hasta la cocina y lo observé de cerca. La cadena tenía marcas que antes no estaban, como si hubieran rasgado la superficie metálica desde dentro. Me invadió una náusea súbita. Lo envolví en un trapo y lo guardé en una caja de herramientas. No le dije nada a Renata. ¿Qué iba a decirle? Que el collar volvió solo, como si caminara por su cuenta. Aquel día fui a San Pedro Totoltepec, al otro lado del municipio, buscando a Tomasa, una curandera que muchos en el pueblo aún respetaban. Me recibió en la puerta de su casa con el ceño fruncido, como si ya supiera a qué iba. Le conté todo. No omití ni un detalle. Cuando mencioné el nombre de Estela, bajó la mirada. Luego me dijo: «Eso que tienes no es para destruirse. No se deja matar. Lo que se abre con dolor solo se cierra devolviéndolo a su raíz». Le pregunté qué significaba eso. Me explicó que ciertos objetos, cuando se impregnan de sufrimiento profundo, se convierten en recipientes. No se trata de fantasmas, se trata de memoria viva, atrapada. Me recomendó que lo devolviera al lugar donde fue encontrado y que el ritual debía hacerse al atardecer, cuando el sol aún toca la tierra, pero ya empieza a morir. Aceptó acompañarme. Esa misma tarde regresamos a la esquina de la florería abandonada. Traía consigo una bolsa con copal, sal gruesa, una vela blanca y agua bendita. Me hizo cavar un pequeño hueco justo donde yo había encontrado el collar. Depositamos el objeto allí, envuelto en el mismo trapo. Tomasa comenzó a recitar palabras en voz baja. No eran oraciones comunes, sonaban antiguas, secas, como si nacieran del polvo. El aire se volvió más espeso. Los árboles cercanos dejaron de moverse. El ambiente quedó inmóvil, pesado. Ni los autos pasaban. De pronto, un chillido salió desde el hueco, no un grito humano. Era como el lamento de un metal al ser forzado más allá de su límite. Renata, que había venido conmigo, comenzó a convulsionar. Cayó de rodillas y su voz cambió una vez más. «No lo devuelvas, es mío. Prometieron quedarse conmigo». Tomasa no se detuvo. Arrojó sal sobre el hueco, vertió el agua y encendió la vela. La llama osciló como si luchara por mantenerse viva. Entonces, por un segundo, todo se quedó en silencio absoluto. Y en ese instante, el viento regresó. El ambiente se soltó. Renata se desplomó inconsciente. Pensé que habíamos terminado, que habíamos cerrado esa historia, que la dejamos enterrada donde debía estar. Pero 3 días después, Cosme volvió a ladrar, esta vez mirando fijamente al desagüe del baño. Y yo juro que desde ahí abajo algo brillaba. Desde ese día en la esquina de la florería, las cosas parecieron calmarse.
Renata volvió a hablar con claridad, a mirar a los ojos, a sentarse a la mesa sin ese silencio espeso envolviéndola. Empezó a cocinar de nuevo. Incluso volvió a reír, aunque no como antes. Era una risa tímida, como si algo dentro de ella aún dudara si estaba a salvo. Durante semanas nos aferramos a esa aparente normalidad. Pintamos las paredes, cambiamos los focos, intentamos llenar los espacios de la casa con ruido, con música, con aire. Pero había algo que no podíamos reparar, el vacío que había quedado. Una noche, Renata me dijo que seguía teniendo sueños, aunque ahora más distantes. Soñaba con una habitación cerrada, sin ventanas, donde una mujer de vestido antiguo se sentaba con la cabeza agachada, repitiendo su nombre una y otra vez. Estela. Y aunque decía que ya no la oía gritar, aún sentía que la observaban. No quise presionarla. Agradecí que al menos ya no hablaba en lenguas extrañas ni se levantaba a medianoche con la mirada perdida. Pero dentro de mí, el miedo seguía latiendo como un tambor mudo, hasta que ocurrió. Eran casi las 3:30 de la madrugada. Me levanté al baño. Todo estaba en silencio como de costumbre. Al encender la luz, algo me llamó la atención. El desagüe del piso tenía algo atrapado. Me agaché con cuidado. Era una hebra delgada, metálica, una cadena. Sentí el corazón golpearme el pecho. No la toqué. Solo la observé unos segundos y volví a la cama sin decir palabra. La mañana siguiente no quise hablarlo, pero esa noche, al salir de la ducha, encontré una flor marchita sobre la almohada de Renata. Era una rosa negra. Nunca tuvimos flores negras en casa, nunca las compramos, y ahí comprendí algo que me rompió por dentro. No todo se fue con el ritual. Tal vez el collar fue enterrado. Tal vez la energía fue contenida, pero algo se quedó. No es una presencia fuerte, no es un ataque, es una sombra constante, una especie de eco que nos ronda, sin tocar, pero sin irse. Desde entonces, el perro duerme con nosotros. Las luces parpadean de vez en cuando, y a veces en la cocina siento pasos detrás de mí. Pero cuando volteo, no hay nadie. Renata ya no habla de Estela. Dice que si no se le nombra, no se le invoca, que el silencio es la única forma de mantenerla a raya. Y yo lo intento, juro que lo intento, pero algunas madrugadas, al borde del sueño, escucho una voz susurrar en mi oído, una voz suave e infantil que repite: «Gracias por no olvidarme».